Buenos días. Yo me siento como un mensaje que no sé quién me mandó el otro día de un pastor, José Luis Navajo, en Madrid, que él cada vez que se subía en el púlpito le sentía una responsabilidad. Yo siempre lo he dicho, a mí me produce un temor y temblor el poder transmitir la palabra del Señor, porque es una enorme responsabilidad. En estos días el tema que el Señor me dirigía era hablar algunos aspectos de la Reforma protestante. Y diréis, ¿ahora? ¿Un 2 de noviembre? El viernes fue el primer encuentro del Día de la Biblia que la Junta de Andalucía institucionalmente conceden a ese día, y estuvieron en el monasterio San Isidro del Campo. Estuvo el alcalde de Santiponce, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Sevilla, creo que era, y el delegado de Justicia y Función Pública de la Junta de Andalucía. Además hubo un pequeño concierto precioso, de unos 20 minutos, de música cristiana evangélica con violín, muy lindo, y Antonio Simoni, un historiador de la Facultad de Teología de la Carlota, pues puso una breve exposición del tema. No sé, yo me sentí como aludido, decir, bueno, voy a continuar investigando este tema y quiero compartir una breve reflexión histórica, porque hemos estado dando los domingos anteriores, cuando he tenido que ministrar la palabra, de personajes bíblicos influyentes. Y yo me quiero centrar en esta mañana en Lutero. Todos tenemos luces y sombras, pero él marcó un hito importante para la Reforma protestante. Hemos hablado de que la salvación es por la fe, no por las obras. Eso fue un descubrimiento que esta persona tuvo, un encuentro que revolucionó su vida. Voy a intentar buscar, a ver si... Sí, ayer la revista Protestante Digital, a que os animo a que os suscribáis y podáis leer, había una editorial que decía la reforma que trastocó Iglesia y mundo. Y fijaros que el 31 de octubre se conmemora en todo el mundo la Reforma protestante, algo más de 5 siglos después que Lutero clavase aquellas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania, que fueron revolucionarias. Decía este articulista, Lutero es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el Evangelio puro de Jesús y de la Biblia. Cambió el curso de la historia al desafiar con valentía el poder del papado por considerarlas contrarias al contenido de la Biblia. La principal doctrina evangélica que Lutero alzó contra el sistema ritualista de penitencia fue que la salvación es por fe y por gracia solamente, sin obra. La justicia del justo no es obra suya, sino que es don de Dios. La venta de indulgencia, que después veremos algo, se había convertido en un negocio para la Iglesia católica. Esta reforma supuso no solamente una revolución espiritual, sino también social, económica, cultural, científica y política. Dice un historiador que se puede decir que el mundo y la sociedad moderno en gran parte nacen de este momento de la historia que supo señalar al Jesús del Evangelio de una forma nítida, nueva y clara. Pues quiero compartir algunas de estas reflexiones, si me permitís que sea de bendición. Y os animo a los que encante la historia, que leáis libros de historia, que os empapáis. Aquí hay un chico que está estudiando historia. Tu nombre, que no me acuerdo ahora. Diego. Estupendo. Sí que es una historia porque es interesante, algo vocacional. Y en estos días he estado investigando y descubriendo algunos aspectos. No tengo el mando. Digo, para pasar esto, he sacado una imagen de Lutero. Bueno, nos situamos en finales del siglo XV e inicios del XVI. Martín Lutero, un monje agustino,
alemán, profesor de Biblia en Wittenberg. Este hombre se sentía el peso de la justicia de Dios como condena. Vivía angustiado por no poder cumplir las exigencias de la ley. Mientras tanto, la iglesia romana, con penitencias, indulgencia, obras como camino de salvación. Lutero, estudiando la epístola a los romanos, profundamente descubre un descubrimiento para él revolucionario en el texto de Romanos 1:17, donde Pablo cita a Habacuc, capítulo 2, versículos 4, el justo por la fe vivirá. ¿Qué entendió Lutero con este versículo? Él comprende que la justicia de Dios no es un castigo, sino un don gratuito. Que la salvación solo se recibe por la fe en Cristo, no por méritos humanos. Podríamos resumir la doctrina central de la Reforma en 3 características, aunque después se han llamado las 5 solas. Solo por la fe. La justificación viene por la fe. Solo por la gracia. La salvación es iniciativa de Dios, no del hombre. Y sola Escritura. La Biblia como única autoridad suprema. Me encanta porque Lutero vuelve a la Biblia. Necesitamos volver a la Biblia. Recuperar ese contacto con el autor que quiere transmitirnos mensajes que podemos actualizar en nuestra vida. Aquellos tiempos tuvieron varias repercusiones como teológicas, eclesiales, sociales, espirituales. Destacar las teológicas: rechazo de la salvación basada en obras, indulgencia y méritos. Eso fue revolucionario. Es más, una nueva relación con Dios que se pasó del temor a la confianza. Lutero estaba agobiado porque no podía cumplir para salvarse. ¿Y cuántas personas en esta sociedad se sienten de esa manera vinculados a una religión como una esclavitud? Repercusiones eclesiales: ruptura con la Iglesia de Roma. Año 1517, Lutero publica las 95 tesis en Wittenberg y nace un nacimiento del protestantismo. Algunas repercusiones sociales importantes: la fe deja de ser un privilegio clerical y se convierte en una experiencia personal. La traducción de la Biblia al alemán, ¿qué conllevó? El acceso directo del pueblo a la palabra. Recordad que en ese tiempo la Biblia no se podía leer, estaba prohibida, estaba censurada. Y un sentido de libertad cristiana, ya no de esclavitud a rituales, sino vida en la fe en Cristo. Un comentarista dice que lo que para Habacuc, en ese texto que se citan en su libro capítulo 2, fue esperanza en medio de la opresión, para Pablo fue fundamento de la justificación. Para Lutero, la chispa que encendió la reforma y dio libertad a millones de creyentes. Cuando buscaba algunas frases de Lutero, me impresionó una de ellas. Él decía: la luz del Evangelio, de la justificación por la fe, había estado escondida bajo la cubierta de la autoridad eclesiástica, la tradición y la liturgia romana. En esta mañana quiero compartir estas breves reflexiones. Bueno, ¿por qué el 31 de octubre? ¿Qué pretendía Lutero con aquellas 95 tesis? Nos vamos a desarrollar todas, evidentemente. Algunos aspectos del pensamiento reformador de Lutero, los principios de la Reforma protestante y el sentido y significado de la Reforma protestante para nuestras vidas. ¿A qué nos lleva? Yo os animo a que leáis libros sobre el siglo XVI en Sevilla, iglesia floreciente, más de 1000 creyentes, pero donde estaba la llamada Santa Inquisición, que torturó a millares de creyentes,
fueron castigados en el castillo de San Jorge que tenemos ahí en Triana. Muchos fueron quemados en autos de fe, porque estaban convencidos en quien había creído. Una de las cosas que pretendía Lutero con estas tesis es que defendía que la Iglesia, que la doctrina que debía enseñar la Iglesia no venía de la tradición, ni de la obediencia ciega al magisterio humano que lideraba la Iglesia, sino mediante la Escritura, volver a la Biblia. Por tanto, el motivo central de este 31 de octubre es la conmemoración del movimiento reformador. Con el tiempo se transformaría en la Iglesia protestante. Martín Lutero nace en el año 1483, muere en el 1546, es enviado a la Universidad de Wittenberg como profesor de Biblia. Durante 5 años estudió profundamente la palabra de Dios y descubrió el concepto bíblico de la salvación como un don de Dios. Además aceptó la doctrina de la justificación por la fe y, como alguien decía, que para ser salvo debía comenzar con el amor de Dios, nunca con el temor a Dios. Eso fue lo que le producía esa incongruencia a Lutero, estando esclavizado a rituales, y no alcanzaba la paz, la tranquilidad, la satisfacción, hasta que descubrió, hasta que el Señor le revela que solamente Él puede descansar en Jesús. Pues bien, aquel 31 de octubre de 1517, él coloca en aquella iglesia de Wittenberg aquellas 95 proposiciones para que fuesen debatidas. 2 cosas importantes: el tráfico de las indulgencias, que para Lutero significaba contrario a la Escritura, ineficaz y peligroso. Y la segunda razón, o resumen, que podríamos destacar de estas 95 tesis, el poder del Papa para el perdón de culpas y pena que Lutero negaba. Es que el Papa tenía un poder absoluto. 3 ideas de Lutero interesantes en relación con la Biblia. La Biblia tiene siempre un mensaje nuevo cuando lo necesitamos. Es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces acudimos a la Biblia, necesitamos algo y el Señor nos lo da? Este versículo que he descubierto, que el centro del mensaje de la Biblia es la relación entre Dios y sus criaturas. Que esta relación es simple, pero revolucionaria, porque cambia todo. Porque cada vez que nos acercamos a la Biblia, nuestras vidas son transformadas. Lutero introducía 3 elementos importantes: seguridad en cuanto a la fe, libertad en cuanto a la conciencia y responsabilidad personal en cuanto a la obediencia. Algunos aspectos del pensamiento reformador de Lutero. Fijaros que en esos tiempos la doctrina de Cristo sufría una decadencia en la historia, 1000 años de retroceso para el cristianismo que se vieron reflejados entre los siglos V y XV, la llamada Edad Media o llamada Edad Oscura, donde fue sometida políticamente, social y económicamente por ciertos grupos dominantes, entre ellos la Iglesia, que era la más poderosa. Desde la caída del Imperio Romano, la cultura europea se vio sumergida, dicen los historiadores, en una creciente amalgama, ¿no?, de ideas, de ideologías paganas que, sumadas a la creciente ignorancia del pueblo y del clero, convirtieron al cristianismo en un dogma supersticioso, materialista y completamente alejado de la Biblia. Por ejemplo, fijaros, la supuesta existencia del purgatorio. No vamos a entrar ahora un poco en la investigación. La venta de indulgencias, la visita pagada a los lugares santos, la tasación de dinero de las cosas sagradas, entre otros, promovieron a lo que hoy llamamos la Reforma. Es cierto que se reconoce a Lutero como el buque insignia, aunque hubo montones de héroes, de grandes hombres de Dios, con el mismo pensamiento.
John Wycliffe en el siglo XIV tradujo las escrituras del latín a la lengua común, lo que le conllevó a que la Iglesia Católica lo declarara hereje. John Hus, quien fue declarado hereje, es curioso, y quemado vivo públicamente. ¿Sabéis cuál fue la causa? La predicación del Evangelio verdadero, la justificación por los méritos de Cristo, la denuncia de la corrupción y avaricia del clero y el cuestionamiento bíblico a las enseñanzas que la Iglesia imponía. John Hus lo que hizo fue predicar la verdad, obedecer fielmente a la palabra de Dios, tal como dice la Biblia, exhortando a que contendáis ardientemente por la fe. Es curioso, ¿no? Contendáis. Veamos algunos aspectos de Martín Lutero como precursor en la Reforma. Cuenta la historia, si leéis una biografía, que en el año 1510 Martín Lutero, aquel joven monje agustino, viaja a Roma, era el centro de la cristiandad en aquellos tiempos. Se ve sorprendido ante la tremenda falta de espiritualidad de la supuesta capital cristiana. Se va decepcionado. Unos trueques, unas ventas, indulgencias, una corrupción del clero. Él sigue estudiando y 2 años más tarde obtiene el doctorado en teología, lo que contribuyó a investigar mucho más profundamente la palabra de Dios. Recordad que no era un libro que se permitía, estaba censurado. Y dice que al leer la Biblia Lutero se dio cuenta del inmenso fraude que la Iglesia Católica ejercía sobre sus fieles. Como las Escrituras no estaban a libre disposición del pueblo, las personas corrientes, normales, eran dominadas y manipuladas por los inventos doctrinales de aquel entonces. 5 años más tarde, y con 34 años, Lutero protestó por la venta de indulgencias. Fijaros lo que eran: documentos firmados por el Papa, y esto es historia, que abolían parcial o totalmente la estancia en el purgatorio. Es decir, que la salvación estaba determinada por las condiciones que la Iglesia Católica imponía y que a través de ella misma se podía interceder por algún pecado. Aunque pueda sonar atractivo la idea, esta propuesta, las indulgencias no eran por amor del Papa al pueblo, sino a través del dinero que cogía del pueblo. Y ya con el fin de levantar fondos para la reconstrucción de la iglesia de San Pedro en Roma, el Papa hizo una campaña especial de venta de indulgencias. Pero es curioso, cuenta la historia, que cualquier pecado que quisiera cometer el comprador le sería perdonado aún sin necesidad de arrepentirse. Cosa muy fuerte, ¿no? Por ello Lutero tuvo que publicar, entre otras cosas, esas 95 tesis que revolucionaron, que acercaron al pueblo a la palabra de Dios. Mientras tanto, el Papa de entonces, el Papa León X, acusaba a Martín Lutero de blasfemia contra la Santa Iglesia. Lutero, sin retractarse, afirmó: a menos de ser convencido por las Sagradas Escrituras o por razones claras, explícitas y manifiestas razones, yo no puedo retractarme. Qué valentía, ¿no? Puedo decir, ¿no? Era más fácil retractarse. Mira, los principios de la Reforma, resumidos en lo que se llama las 5 solas. Sola Escritura. Este principio señala que la única fuente fidedigna y veraz para reconocer la voluntad de Dios, conocer a Cristo, es en las Escrituras. Que el pueblo vuelva a la Escritura. No la tradición, ni el magisterio de la Iglesia, las revelaciones, las visiones, si están en contraposición a lo que dice la palabra de Dios. Sola Escritura. No tiene más valor las tradiciones eclesiásticas que la palabra. En segundo lugar, la segunda es sola la fe. Este principio declara que la salvación
y justificación con Dios no proviene de las obras, ni siquiera de nuestra muestra de justicia, sino mediante única y esencialmente la fe. Recordad, porque por gracias sois salvos por medio de Jesús. La tercera es la sola gracia. No podemos entender la justificación por la sola fe sin entender la sola gracia. Solo por Cristo. La base fundamental de la justificación se encontraba en la obra redentora de Jesucristo. Por tanto, la iniciativa de salvación siempre parte de Dios. Y la quinta es solo la gloria de Dios. No el protagonismo de Lutero, grandes hombres de Dios que iniciaron esa auténtica revolución. La gloria sea a Dios. Bien, ¿qué el sentido y significado de la Reforma Protestante? Hay uno que sigue vigente y era uno de los ideales de los reformadores. Ellos sostenían, Iglesia reformada siempre reformándose. No fue algo histórico y que se quedó, sino que constantemente la Iglesia debe seguir reformándonos, porque nos podemos contagiar de tradiciones que no van en contra de la palabra del Señor. Este principio establece que el examen bíblico acerca de la validez de nuestras prácticas jamás acabará. Hay una constante renovación. Por tanto, la Reforma Protestante no es el fin, sino el comienzo de la búsqueda de Dios a través de su palabra. Por lo tanto, no es un evento único e irrepetible, sino una constante evaluación de nuestras prácticas, doctrina y enseñanza. Voy a resumir más cosas, no quiero ser muy extenso. Esto va a ser como una especie de aperitivo para cuando en casa investiguemos más cosas y podamos descubrir. Mirad, cuando leía algo de Lutero me sorprendió esa lucha que tenía por encontrar la salvación. Dice que Lutero escribió lo siguiente acerca de la gran transformación que experimentó su vida en ese tiempo. Él dice, deseando ardientemente comprender las palabras de Pablo, comencé a estudiar su epístola a los romanos. Sin embargo, noté que el primer capítulo consta que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Yo detestaba las palabras, la justicia de Dios, porque conforme me enseñaron, yo la consideraba como un atributo del Dios Santo que lo lleva a castigar a los pecadores. A pesar de vivir irreprensiblemente como monje, mi conciencia perturbada me mostraba que era pecador ante Dios. Así yo detestaba a un Dios justo que castiga a los pecadores. Tenía la conciencia intranquila, en lo íntimo mi alma se sublevaba, sin embargo, volvía siempre al mismo versículo, porque quería saber lo que Pablo enseñaba. Al fin, después de meditar sobre ese punto durante muchos días y noches, Dios en su gracia infinita me mostró la palabra, el justo vivirá por la fe. Dice, vi entonces que la justicia de Dios, en este versículo es la justicia que el hombre piadoso recibe de Dios mediante la fe como una dádiva, como un regalo de Dios. Cuando fue encarcelado en el castillo de Gotemburgo, escribió un texto para los creyentes en el pueblo de Wittenberg, hablando acerca de la Biblia, y él le decía, jamás en ninguna parte del mundo se escribió un libro más fácil de comprender como la Biblia. Comparado con otros libros como el sol en contraste con todas las demás luces, no dejéis inducir por ellos a abandonar bajo ningún pretexto. Si os alejáis de ellos por un momento, todo estará perdido. Podrán llevar a donde quieran que se les antoje. Si permanecéis fieles a las Escrituras, seréis victoriosos. Al acercarnos un poco a su biografía, era un hombre que tenía la costumbre de orar 2 horas al día. Decía que no pasaba 2 horas, que si no pasaba 2 horas orando por la mañana se exponía a que Satanás le ganase la victoria durante ese día. Y cierto biógrafo que escribe una de sus biografías decía, el tiempo que él pasa orando
Produce el tiempo para todo lo que hace, el tiempo que pasa escudriñando la palabra vivificante, te llena el corazón que luego se desborda en sus sermones, en su correspondencia y en sus enseñanzas. Compuso, no sé si es exacto, 37 himnos y el más conocido, ¿sabéis cuál es? Castillo fuerte es nuestro Dios. Lo compuso en aquel castillo de Gotemburgo. Y él se inspiró en el Salmo 46. Y este es el himno de la Reforma Protestante. ¿Conocéis a John Stott? Un buen escritor, ¿verdad? Leed todos los libros de John Stott. Carolina quizá lo conozca también, me imagino. Son buenos libros, todos los que él tiene. Y miré una frase suya acerca de la Reforma que me llamó la atención. Y él dijo, lo que los reformadores hicieron fue abrir las Escrituras ante ojos incrédulos, mostrándole a un pueblo ahogado por la culpa y lleno de necesidad, cómo éstas le ofrecían el regalo de la salvación, solo por la gracia de Dios y solo por medio de la fe. La justificación es por gracia y solo por medio de la fe. Lutero lo resumió en una frase: el artículo de la fe de una iglesia que se mantiene en pie o se cae en pedazos es lo que mantiene y guía cada una de las doctrinas de la iglesia. Y una frase que a mí me sorprendió de Lutero, no la había leído, os la pongo aquí a ver si... Fijaros, leedla bien. Dice, si supieras de lo que has sido salvado, morirías de miedo. Pero si supieras para qué has sido salvado, morirías de gozo. Me tocó un poco, ¿no? Como el Señor, ¿no? Él nos ha liberado de esa condenación eterna, no por nuestras obras, nuestros méritos, sino porque Él vino a nuestro encuentro y nos transformó. La reforma no ha terminado. Alguien escribía, es nuestro deber proclamar el mensaje de la autoridad de las Escrituras más claramente que nunca en nuestra generación de la posverdad. La Biblia es la verdad y debe ser creída, obedecida y defendida. Y llegado al caso, tenemos que estar dispuestos a morir por ella. Si la justificación por medio de la fe solamente era la cuestión fundamental de la reforma, la suprema autoridad de la Biblia, fue el soporte. Ahora bien, ¿sigue siendo relevante la reforma? Y termino con la frase esta de la Iglesia reformada y siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Pues valga este pequeño homenaje a unos personajes muy simples, muy sencillos. He dejado allí a la entrada esta revista Mientras espera, que habla sobre la reforma, una especial que se hizo en su tiempo, muy interesante. Os invito a que lo leáis. Si tenéis interés, algún amigo, un compañero que le guste la historia y salga el tema, le podéis regalar este ejemplar. Así que terminamos en oración. Señor, gracias por tu palabra, viva y eficaz, que es capaz de cambiar, de transformar nuestras vidas. En nuestra luz, en medio de la oscuridad, en nuestra guía, en nuestro referente. Ayúdanos a amar tu palabra, a vivir tu palabra, a transmitir tu palabra. Gracias por esos grandes héroes en la historia que dieron su vida para que nosotros pudimos acercarnos a ella con facilidad en tiempos de libertad. Bendice nuestras vidas, nuestros hogares, bendice la semana, bendice nuestra nación, bendice a sus dirigentes, a que ellos sean transformados por ti, a pesar de la dureza, el egoísmo. Tú tienes todo el poder y, como dice tu palabra, oramos por nuestras naciones, por nuestras ciudades, porque también va en beneficio nuestro.
recibe toda la gloria, toda la honra, todo el poder. En el nombre de Jesús. Amén.